Lunes tenemos con nosotros al compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Día, estaba aquí sufriendo porque debo tener algún cable mal puesto y me escucho bajito. Esto se contagia. Cuando hablamos de cine pasan cosas extrañas, ¿eh? Yo te escucho bien. Muy bien. Pues, Juan, vamos allá. Vamos a hablar de cine de estrenos. A ver si esta semana hay más suerte que la semana pasada. Bueno, hay alguna película, pero lo que predomina son los estrenos comerciales, comenzando por la película dirigida y protagonizada por Russell Crowe, Poker Face, que ha tenido mucha publicidad y que, bueno, esperábamos que nos proporcionase algún tipo de historia curiosa, dado que es un actor muy conocido y, bueno, a priori podíamos estar hablando de alguna propuesta muy personal que efectivamente debe serlo, pero que es un verdadero desastre. Nos habla de un tipo que es multimillonario, que tuvo unos amigos cuando era jovencito, luego sus vidas se separaron, pero quedaron un poco en una situación en la que, bueno, quedaba una cierta relación y además todos eran aficionados a jugar al póker. Y este hombre los va a reunir otra vez a todos y les va a hacer una propuesta de jugar una partida, pero a lo grande, en la que solo pueden ganar, porque el dinero solo proporciona él. Les proporciona no $10 ni $100, sino millones de dólares para que apuesten a lo grande y el que gane pues se quedará con unas cantidades de dinero enormes. Es una película que es un auténtico disparate. Yo creo que hay veces que hemos dicho que hay películas que no están nada bien, pero esta es que es toda muy disparatada, absolutamente inverosímil, artificial. No sé qué ha podido ver Russell Crowe en la historia como para decir, voy a meterme como director en esta película y voy a impresionar al público. En fin, es de esas películas que terminas de verla y dices, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Esto es un auténtico disparate. Algo parecido ocurre con El río de la ira. Aquí lo que nos encontramos es a Robert De Niro, en un papel secundario, eso sí. Hace de sheriff de una localidad perdida. Y en esa localidad, en la que aparte de lo que pueda ser el pueblo, luego hay muchas casitas de estas que están en las afueras, es decir, una zona rural del Estados Unidos profundo, como se suele decir, pues en una de esas casas vive una pareja joven. Tienen solo un pequeño problema y es que son bastante adictos a las drogas. Pero en determinado momento deciden cortar, pasan por todas las ansiedades y por todos los momentos difíciles de dejar la droga por su cuenta, sin ayuda de nadie, pero se desenganchan y van a iniciar pues una nueva vida. Probablemente no es la primera vez que han pasado por esto, pero en este momento parece que están decididos a cambiar radicalmente y no depender de las drogas, que se les lleva pues muchos buenos momentos, pero también muchos de sus recursos. Y lo que ocurre, voy a hacer un poco spoilers, porque si no, no se va a entender lo que voy a comentar. Si alguien quiere ver la película, que desconecte ahora, porque si no, le estropearé parte del argumento. Y lo que ocurre es que en un determinado momento su proveedor de drogas, también antiguo amigo desde que eran pequeños, bueno, pues se acerca e intenta volver a vincularles para tener más ventas, con la excusa de que es que sus jefes, los que le proporcionan la droga, le exigen que tenga más ventas y claro, si pierde un par de clientes tan buenos, pues se va a notar en su rendimiento. El caso es que él no hace caso, pero ella cae en la trampa pensando que él ha vuelto a tomar drogas y que a ella no le deja tomarlas. Y lo que ocurre es que la droga está contaminada y ella muere. Y a partir de ahí aparece lo del río de la ira. El marido o la pareja pues lo que hace es enfurecerse y decide liquidar a todos los que puedan haber tenido algo que ver con la muerte de su pareja, de su querida y amada mujer. Si he dicho antes que Poker Face era un disparate, va un poco en la misma línea. De verosimilitud nada, todo muy exagerado, lo que no quiere decir que no hayamos visto historias un poco parecidas, así de venganzas y cosas similares. Incluso la forma en que liquida por lo menos algunos de los personajes, de estos personajes siniestros, de traficantes y demás, este hombre joven pues lo liquida con una pistola de clavos.
que recordaría a alguna película anterior, por ejemplo, de los hermanos Coen, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no hay ningún recuerdo en cuanto a que la película esté bien y que valga la pena. Seguramente habrá gente que con esa idea de la venganza y ese tipo de cosas y alguna reflexión que aporta Robert De Niro, pues le encontrará alguna cosilla, pero yo creo que es una película muy disparatada, muy, muy lejos de cualquier idea que pueda valer la pena. Un poco más interesante es el falsificador de pasaportes, una película alemana que habla de la Segunda Guerra Mundial, habla de judíos que intentan esconderse, refugiarse, habla del saqueo que sufrieron esas familias judías a beneficio de gente muy concreta, es decir, que aparte de todo el antisemitismo que pudo haber en la Segunda Guerra Mundial, o sobre todo en los años 30 en la Alemania nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, antisemitismo que hay que recordar que ya venía del siglo XIX, de final del siglo XIX, y que recorría toda Europa, que esto se olvida muy a menudo. Y hay que recordarlo que Hitler recogió ese antisemitismo, pero había ya un caldo muy latente en toda Europa y fruto de ello es que los países que fueron anexionándose los alemanes enseguida tuvieron a gente antisemita que reprodujo sus peores formas de funcionamiento. Bueno, pues como digo, en ese antisemitismo también había mucho de beneficio económico para los que lo practicaban. La película describe esto bien, pero luego se centra sobre todo en un hombre joven cuya familia pues ha desaparecido prácticamente toda, seguramente han ido a los campos de exterminio, y él lo que hace es esconderse en la casa familiar hasta que ya no puede más y luego busca otro sitio donde esconderse. Pero ¿qué es lo que tiene de peculiar este hombre? Bueno, pues que es muy hábil falsificando determinadas cosas de los pasaportes. No el pasaporte completo, pero si le proporciona el pasaporte en blanco, es capaz de reproducir con el tipo de letra redondilla y bien hecha el modelo de caligrafía que se utilizaba en los pasaportes y también de forma hábil es capaz de coger y reproducir los cuños. Porque una de las cosas que tenían esos viejos pasaportes es que la fotografía luego iba cuñada y ese cuño había que ponerlo lo mejor posible. Y es un tipo muy minucioso, capaz de reproducir los cuños con una cierta habilidad. La película tiene ese puntito de referencia que he dicho antes en cuanto al antisemitismo y cómo se funcionaba en esa sociedad alemana en la que no solamente eran los nazis, sino que había mucha más gente aprovechándose de la situación, pero es un poco larga y se hace a veces aburrida, a pesar de que tiene el interés de volver a hablarnos de estos temas que deberían remitirnos también a que no olvidemos que ahora no tenemos quizá ese antisemitismo, o quizás sí en algunos partidos políticos, pero tenemos ese rechazo a todos los que vienen de fuera, a los emigrantes, a los que vienen de África, a los que escapan de guerras y no sé cuántas cosas más, que no deja de ser otra forma de discriminación que enlaza directamente con lo que ocurrió entonces. Y sobre todo con una idea que aquí hemos expresado muchas veces y que no hay que olvidar. Y es que casi siempre es fácil convencer a la gente de que la culpa la tienen pequeños grupos o grandes grupos o etnias que no tienen nada que ver con los problemas reales. Pero se les culpa y la gente lo recoge inmediatamente para sentirse como más satisfecha. También una película entretenida, El libro del amor. Bueno, es una película intrascendente. Tenemos a un escritor en Inglaterra que ha escrito su primer libro. La presentación de la película al momento inicial está muy bien porque está haciendo una lectura. Esto se hace muchas veces, se queda en una librería o en un sitio público. Entonces, bueno, lo que hace el autor es leer un pasaje de su libro y entonces la gente está allí atenta y demás. Pero es un autor novel y ese autor novel pues no tiene como mucha influencia, no tiene como mucha repercusión en los lectores y solamente hay una persona escuchándole y a mitad de lectura se va. Luego aparece otra mujer escuchándolo un poco y tampoco está muy interesada. Pero recibe una llamada de teléfono de su editora y le dice que su libro es un éxito. Él se queda como desconcertado diciendo, ¿cómo puede ser un éxito si no tengo a nadie cuando hago una lectura, ¿no? Pero dice, no, no, es que no es en Gran Bretaña, es en México. El libro se ha traducido en México y es un éxito enorme. Y piden que vayas a hacer una lectura allí o que vayas a explicar cosas y demás. Y nada, pues, se encamina a México, pero una vez allí descubre
y voy a hacer un poco de spoiler también, que en realidad lo que ha ocurrido es que al hacer la traducción han cambiado algunas cosas. La traductora, que es una mujer interpretada por Verónica Echegui, la actriz española, pues se ha permitido algunas licencias porque consideraba que el libro pues era, o la novela era un poco aburrida. Y entonces ella le ha metido pues un poco de sexo, un poco de relaciones intensas, y la novela se ha convertido en un éxito gracias a esas incorporaciones. Claro, el autor se va dando cuenta de que allí pasa algo y cuando se da cuenta del todo, pues pone el grito en el cielo. Es una película curiosa. Ya digo, no tiene gran trascendencia porque al final es una película ligera simplemente, pero la idea esa de cómo se hacen las traducciones, lo que es el éxito literario, lo que es escribir y no tener éxito, yo creo que tiene algunos momentos bien expresados en la película. También curiosa, Brian y Charles, aunque una película un poco fallida. La anterior no tenía más pretensiones, no puede ser fallida porque no las tiene. Brian y Charles sí, sería una película, digamos, de autor, por decirlo de alguna manera, pero en un tono de comedia muy disparatado. Es una película que viene desde Reino Unido, Gran Bretaña, y nos cuenta la historia de un hombre que vive solo en las afueras de un pueblo y es inventor. Inventa todo tipo de cosas disparatadas. Se le ocurre una tontería, la inventa y luego si sirve o no sirve, pues bien está. Con eso se consigue un cierto tono de humor raro, porque es un humor que pilla un poco lejos, no es un humor mediterráneo de chistes, de bromas y demás. Es un humor fino, muy intelectual, que se materializa en la película finalmente en que decide crear un robot. Se encuentra una lavadora vieja tirada, que va a ser el cuerpo del robot, la cabeza de un maniquí, que va a ser la cabeza del robot, y monta todo eso de no sé qué manera, y resulta que lo que es un montaje que en principio no puede dar nada de sí, se convierte en un robot que funciona y que le va a hacer compañía. Podríamos sacar muchas conclusiones. Voy a aventurar una, pero por ganas de aventurarla, no es que a mí me lo haya sugerido. La película habla de la soledad y de cómo necesitamos compañía para no sentirnos solos y cosas similares. Como eso podríamos sacar las conclusiones que queramos porque la película está abierta a todo tipo de interpretaciones. Yo creo que no lo pretende en especial. Simplemente es una estracanada en donde se van metiendo cosas y cosas y pretende hacer pasar un rato entretenido que más o menos lo consigue. Es una película ligera, bien hecha, pero más allá de eso yo creo que no ofrece grandes reflexiones adicionales. Lo que pasa es que quien quiera sacarle punta se la puede sacar sin demasiado problema. Repito el título, Brian y Charles, una película rarita, por decirlo de alguna manera. Igual que otra que se llama Silent Land, perdón. Es la historia de una pareja, un hombre y una mujer, que van de vacaciones a Italia, son polacos y van de vacaciones a Italia. Han alquilado una casa que tiene piscina y está junto al mar. Pero cuando llegan allí, lo que ocurre es que la piscina no funciona, está estropeada, aparte de que hay sequía y tampoco tendrían mucha facilidad para poderla llenar de agua, por lo que podemos entender un poco. Le exigen al dueño que se la arregle, manda a un operario y el operario muere accidentalmente. Pero esa muerte es un poco extraña y a partir de ahí se va a articular una investigación de la policía un tanto peculiar, de la policía italiana. La película es un poco rara, es extremadamente lenta, durante la primera media hora no pasa absolutamente nada, están allí la pareja con cara un poco de perplejidad, empeñados en que les arreglen la piscina. No sé, es una película que te deja un poco desconcertado, hay que decirlo. A mí no me ha interesado, independientemente de la historia de ese operario que muere y demás. Me parece que está mal planteada y que distancia bastante de lo que estamos viendo en la pantalla. Me ha pasado algo parecido con Emily, que es bastante más interesante. Se supone que es la historia de Emily Bronte, la autora, la escritora de Cumbres Borrascosas, que es una novela que se ha llevado al cine, además, en varias ocasiones y que es muy famosa.
Pero cuando empiezas a ver la película te quedas un poco desconcertado porque dices, qué historia más rara, ¿no? O sea, nos está contando aquí algunas cosas un poco como atípicas, ¿no? ¿Esto ocurrió de verdad? Y luego descubres que no, que es una versión muy libre de la biografía de Emily Bronte y que en realidad lo que estamos viendo en la pantalla no es exactamente su biografía, sino que coge al personaje real, a su familia y luego cuenta cosas un poco a su aire. Claro, te quedas ahí un poco fuera de lugar, ¿no? Si ya los biopic, las historias biográficas a veces no nos convencen del todo porque tienen que estar muy bien hechas para que te atraigan como espectador y puedas sacar conclusiones y puedas sacar cosas más allá de la pura biografía de quien aparece en la pantalla, si encima resulta que no es la biografía porque ha hecho lo que le ha dado la gana, pues lógicamente te quedas un poco como fuera de lugar, ¿no? Yo no conseguí entrar muy bien en la película, pero es una película hecha con cuidado, bien ambientada, buen vestuario, eh, lenta, eso sí, muy lenta, insisto, que si entras dentro de su dinámica, pues te puede entretener, te puede llamar la atención y puedes sacar algunas conclusiones sobre cómo era esa sociedad en la que vivía Emily Bronte hace ya muchos años, en la que la mujer pues tenía pocos derechos y en la que una escritora que tuviese un poco de talento, pues lo mismo no estaba todo lo bien considerada o todo lo bien respaldada incluso por su familia, ¿no? Yo creo que la película adolece de una falta de ritmo, es decir, que busca ser extraordinariamente lenta y a mí me parece que eso lastra un poco la película, entre otras cosas porque dura 130 minutos, es decir, más de 2 horas. Y también algo que a mí me gusta poco, y es que para dar una sensación como de pesadez, de ambientación así como a la antigua y demás, la han decolorido. Es decir, han quitado, o la han decolorado, mejor dicho. Le han quitado la mayor parte de los colores y todo tiene una sensación o una visión como plomiza. Son tonos poco luminosos y yo no veo la necesidad de que la película tenga especialmente eso. Evidentemente, la vida un poco gris, vamos a llamarle así, de la escritora y su familia, una familia acomodada, pero la vida sin unas perspectivas así, sobre todo para las mujeres, puede llevar asociado el que digamos, bueno, pues nada, está bien el que le den esa ambientación plomiza, pero yo creo que no es necesaria y carga un poco la película. Más cosas, ya solo quedan dos. La Piedad, una película española de Eduardo Casanova, que también es el autor del guión. Bueno, Eduardo Casanova nos sorprendió con una película anterior que se llamaba Pieles. También ha participado haciendo algún cortometraje, algún vídeo musical, alguna cosa así. Y ahí vamos con ganas. Es decir, bueno, a ver qué es lo que ha hecho esta vez, ¿no? Tiene a Ángela Molina como protagonista. Bien. Y nos va a contar la historia muy especial de una madre muy obsesionada por su hijo, al que supuestamente está protegiendo siempre, pero lo que hace al final es machacarlo, tenerlo absolutamente machacado y casi absorbido por ella. No le deja prácticamente que haga nada. En ese sentido, la película tendría una parte metafórica que nos lleva básicamente a que esa protección a veces, o esa sobreprotección a veces puede ser muy perjudicial. Es una película muy especial. Voy a ponerlo entre comillas y esto, el porqué. La ambientación, pues todo con colores rosas, con trajes rosas, paredes rosas, todo muy peculiar, todo muy exagerado además, muy llevado al límite. Y esto hace que a mí al menos me haya distanciado de lo que tenía en la pantalla y me haya resultado incluso un poco cargante. Y eso que la película es corta, no llega a la hora y media, pero me ha distanciado muchísimo de lo que estaba viendo. Y al final no he conseguido entrar en la historia que me estaba contando. Ya digo, es una propuesta peculiar. Habrá gente a la que le guste mucho y le entusiasme porque es arriesgada, pero yo no he conseguido entrar. Y la última película, Holy Spider, Araña Sagrada, es una película iraní, o mejor dicho, que transcurre en Irán, aunque viene con producción de Dinamarca. Difícil que se pudiese rodar allí, de hecho ha sentado bastante mal al régimen iraní, a los políticos iraníes. Nos plantea la historia, nos plantea la historia de una periodista que se traslada a una ciudad a principios de la década de 2000
en la que ha habido varios asesinatos de prostitutas. Y bueno, lo que vamos a ver es la investigación, dado que los policías y la gente de allí no está como muy puesta o no está como muy dispuesta a hacer esa investigación, la investigación que hace esta mujer, esta periodista, en torno a esos asesinatos. Es una película que empieza muy bien, porque no solamente es el tema de la prostitución, es decir, un régimen como el iraní, en el que no hay nada que se salga de la norma. De repente la película nos muestra que hay prostitutas como en todos los lados y que esas prostitutas vienen de una situación de pobreza extrema. Es decir, no eligen especialmente esas mujeres ser prostitutas, sino que están en unas condiciones tan malas que al final es la única salida que tienen. Muchas veces incluso están enganchadas a las drogas, segundo elemento que probablemente no ha sentado bien en Irán, a los políticos iraníes, porque en Irán no hay drogas. Es bien sabido por parte de la oficialidad que no hay drogas. Y bueno, a partir de ahí lo que va a hacer la película también es denunciar un poco la situación de la mujer, porque esta mujer periodista que se pone a investigar no es recibida con los brazos abiertos precisamente. Es una mujer. ¿Cómo se atreve a venir desde la capital a esta población para hacer toda esa investigación? Ya nos apañaremos nosotros, ¿no? Todo ese comienzo está muy bien. Lo que pasa es que luego va avanzando la película y yo ya me quedo en una situación un poco desconcertante, porque aunque parece que es una película de denuncia, hay dos elementos curiosos. Uno, se recrea demasiado en los asesinatos, en los estrangulamientos. Yo creo que no era necesario utilizar el fuera de campo cuando lo que quieres es denunciar una situación es mucho mejor. No tienes por qué llevar la película a un terreno truculento. Pienso yo, esto ya es una opinión personal, ¿eh? Y segundo, bueno, todos son opiniones personales. Lo que pasa es que esta es más personal todavía. Puede haber gente que diga, no, no, que lo veamos, que veamos cómo ese hombre las asesina, cómo es de una crueldad, tal. Bueno, esto ya es opinable. Y segundo, al final no acaba uno de entender del todo si es una pequeña forma de lavar la cara del régimen, cómo termina la película. No lo voy a explicar cómo termina. A mí me deja un poco en la duda. Yo creo que la película podría haber sido un poco más dura con el régimen si hubiese terminado de otra manera. Luego también habla del fanatismo religioso. Creo que esta parte es interesante. Ese fanatismo religioso que hace que alguien asesine por convicciones religiosas. No, no, es que esas mujeres, que además de prostitutas son drogadictas, no merecen estar vivas, porque el profeta, porque la religión, etcétera. Bueno, esa parte es interesante. Pero creo que la película se queda en un terreno intermedio, es decir, podía haber sido mucho más y no llega a serlo del todo. En cualquier caso, película con críticas muy favorables, película muy recomendada, con premios y todo ese tipo de cosas. Repito el título, Holy Spider. Creo que es la película más interesante de la semana, con bastante diferencia. Del resto, yo creo que si la gente quiere ver alguna película así diferente de las que nosotros gustamos de recomendar, puede encontrarse con Emily, aunque a mí no me haya convencido, o con El falsificador de pasaportes. Y ya si quiere una película más rarita, Brian y Charles me parece que es su película. Esto es lo que ha dado de sí la semana, que es bastante. Apuntamos, sí. Iba a decir yo que mientras te escuchaba, digo, una pena, como suele pasar muchas veces, que películas que a priori parecen interesantes se vean estropeadas porque son demasiado largas, pesadas y a veces has dicho que incluso con ritmos muy lentos, casi que hecho adrede, ¿no, Juan? No, no, está buscado. Es que eso… De hacer esas películas con esa lentitud, con esa parsimonia, está buscado. Es lo que ocurre con Emily, o el hecho de coger la fotografía y manipularla para que desaparezcan los colores vivos, los colores llamativos y de toda una sensación plomiza que es muy pesante para el espectador, porque eso acaba repercutiendo en una sensación de pesadez, ¿no? Pero evidentemente quien hace la película es quien decide, y si los productores no le ponen problema, pues es una opción artística, no es una cuestión sobre la que podamos discutir. No, es que yo artísticamente quiero esto. Ah, pues nada que discutir, lo querías, es lo que has conseguido. Lo que pasa es que yo creo que la película sería más ligera si le quitases unos minutos, si además de eso consiguieses darle un tono un poco más agradecido a nivel visual, etcétera. Pero algo más de vidilla, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Juan. Lo vamos a dejar por aquí, recomendándole a la audiencia, como siempre, que los jueves a partir de las 10 de la noche está atenta a Radio Clara, porque llega Clartelera y ahí le dais más vueltas a esto de los estrenos.
Así que salud y hasta la semana que viene, Juan. Hasta entonces. Un abrazo. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema, de les estrenes amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.